21. Estaremos nosotros hablando acerca de los versículos 26 y 27, pero también tomaremos en cuenta hasta los versículos, también del capítulo número 22 y algunos puntos más, porque tenemos una muy importante cobertura acerca de lo que el Señor nos habla acerca de la controversia. Y vamos a darle lectura a nuestro pasaje que hoy nos corresponde, nuestro pasaje que vamos a tomar como fundamento bíblico, y leeremos para la honra y gloria del Señor Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, y daremos lectura para gloria de nuestro Dios del versículo 28 al 31. Dice así la palabra del Señor. Quien está listo con su Biblia, de gloria a Dios. Quien esté también contento, de aleluya. Dice así la palabra del Señor, todos unidos. Versículos 28 al 31. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Tomen tu asiento, por favor. En una participación muy especial, y sabiendo que todos tenemos que estar trabajando bien, ¿por qué se denomina un martes de controversia? Hoy nosotros tenemos el fundamento, la bendición de podernos gozar en la presencia del Señor. Pero martes de controversia. Voy a pedirles que estén listos. Y vamos a empezar a considerar la palabra controversia. Y ahora solamente le van a dar le van a marcar todo alrededor, el contorno, la palabra que es. Solo van a participar los que más puedan. Rápidamente, alguien dispuesto viene y pone el contorno de la primera palabra, que es controversia, y es debate. Cerramos toda la letra. Muy bien. La primera es debate. Controversia es debate. ¿Quién pasa, por favor? El siguiente, ¿cuál es? ¿Una qué? Adelante, hermana Carmen. Adelante. Ahora sí la van a cerrar todo, nada más. Muy bien. Excelente, muy bien, esa participación. La siguiente fue polémica. La siguiente, hermanos, por favor, ya tenemos dos palabras. Debate, polémica. Hermana, por favor. Gracias a Dios por todas estas participaciones. Y también, como controversia, tenemos una discusión. Muy bien, rápidamente, por favor. Pasamos rápidamente. Nos falta otra palabra. Gracias, hermana Tommy. Se acerca muy bien con esa participación. Y la siguiente es una disputa. Gracias, hermana Tommy. Y vamos a pedirle, por término, a Montserrat que cierre. La disputa es entre
2 o más personas. Rápidamente, por favor, Monche, vas a encerrar todo lo que está aquí. Y todo esto, así. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Algunos tendremos nuestro apoyo, en este caso, de trabajo, pero es importante que empecemos a considerar que la controversia es, repiten conmigo, ¿un qué? Debate. ¿No escuché? Debate. ¿Es un debate? ¿Es una qué? Polémica. Nuevamente no escucho. Polémica. Muy bien, voy a subirle más a mi aparato. Yo espero que ya con eso esté mejor. El siguiente es una qué? Discusión. Y por siguiente es una disputa. Muy bien. Un debate, una polémica, una discusión y una disputa entre dos o más personas. Pues bien, en esta hora, gracias a Dios por la palabra que el Señor nos da. Y vamos a iniciar, hermanos, con el primer punto que el Señor nos empieza a marcar acerca de una controversia. Empezó a haber una polémica, un debate, empezó a haber una conformidad, empezaron a haber diferentes opiniones. Y la primera fue que se acercaron al Señor, y leemos nosotros todos en nuestra Biblia, Mateo 21, 26 al 27. Todos unidos lo leemos de manera unida y damos gloria al Señor. Mateo capítulo 21, versículos 26 y 27. Dice así: y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago todas estas cosas. El asunto y el antetexto nos va llevando en una plática, en una discusión, en un debate entre las personas que le empezaban a cuestionar al Señor. Y primero le dijeron, de tal forma el versículo 23 nos dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? En todo momento encontramos también con qué autoridad haces esto, con qué argumento estás haciendo aquello, si es en la calle o si es una reunión de equidad o es una reunión, en este caso, delegacional. Siempre hay algunos que dicen: ¿y a ti quién te dio autoridad de esto? Si está en el templo, lo mismo. ¿Y quién le dijo al hermano que dijera esto? Siempre hay debates, polémicas, siempre hay este tipo de controversias. Pero en el caso del Señor, empieza a marcar cómo de tal forma esas enseñanzas se empiezan a ser marcadas. ¿Quién te dio la autoridad? Y hermanos, sabemos quién era el Señor. Y de tal manera, ahora leemos San Mateo 28, 18, porque de antemano no solamente él tenía toda la autoridad, sino también nos encontramos una expresión tan fundamental que también para nosotros es una gran bendición. Y nos dice el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo, todos unidos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Leemos todos, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tenía toda la autoridad. Desde ahí empieza, y el Señor, como un expositor que, en este caso, Atali bien hizo el dibujo, lo remarcó bien, está el expositor enseñando, demostrando los puntos fundamentales a lo que se está refiriendo.
Primer asunto, tiene que marcarlo en su hojita. No se nos olvide. Estamos hablando de las cosas del Señor y el tiempo es muy importante. Por esa razón, entendemos nosotros la palabra bien del Señor. Ahora, viene también la siguiente controversia. Vamos a tratar de observar en el tiempo que Dios nos permita. Ojalá en este momento nos edifiquemos y podamos observar. Habíamos preparado 6 controversias. No nos vamos a desocupar de nuestra Biblia. Tenemos que tener Mateo 21 y de ahí vamos a estar siguiendo precisamente el debate que el Señor, la controversia, la discusión. Y ahí hay géneros de discusión. La discusión no nada más está en el altercado. Los géneros de discusión nos llevan a poner puntos claves y sobre todo, si hay una discusión, debe de tener una objetividad y no simplemente estar hablando por hablar. No nada más es así, sino que debemos de tener los géneros de discusión, que muchas veces son el diálogo, el ensayo, en este caso el teorema. También otro género de discusión puede ser también la entrevista. Entonces hay tantos géneros de discusión y nosotros siempre decimos que la discusión no va a estar hablando y gritando, ¿no, hermanos? El género de discusión es muy profundo y muy bonito. Por eso, gracias a Dios, ¿por qué nos entendemos? ¿Por qué nos entendemos? Porque Dios puso en nosotros ¿qué? Inteligencia. Puso en nosotros ¿qué? Comunicación. Puso en nosotros también aceptación y aceptación de la culpa. Cuando no estamos en Cristo, hermanos, nunca vamos a aceptar la culpa. Pero cuando estamos en Cristo, aceptamos lo que el Señor nos va a ir transformando, porque la palabra de Él precisamente nos va moldeando. Bien lo dijo el profeta Jeremías, nos va haciendo una masa en sus manos, a lo que Él quiere hacernos, no a lo que nosotros queremos hacernos. Por eso nos dejamos llegar por la palabra del Señor. Entonces, pedimos al siguiente. Hubo una enseñanza, y voy a dar lectura a ustedes con su vista, porque es el punto fundamental de nuestro día, nuestra enseñanza bíblica, porque hoy vamos a hablar también, el siguiente género de discusión es la parábola de los 2 hijos. ¿Qué enseñanza, qué polémica, qué debate trata del Señor hacer en nosotros? Porque también usted y yo funcionamos como los 2 hijos. Así vamos a estar nosotros también tomando esas funciones. Porque también las tomamos como los 2 hijos. Uno hace caso y otro no hace caso. Otro es obediente y otro es desobediente. Y nosotros también el debate que el Señor habla, no lo puso nada más para que estuviera en la Biblia, sino lo entiende el Señor para que también nosotros analicemos y también podamos ser transformados por el Espíritu Santo y el entendimiento y la renovación del Espíritu, podamos nosotros también buscar la presencia de Él. Porque en esta hora también, usted vino en obediencia, pero también debe entregar siempre su obediencia, su respeto y su corazón a la gracia del Señor. Dice la Biblia, dice, pero ¿qué os parece? Eso lo dijo el Señor. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Fíjate bien, ¿qué está marcando? Un hombre se acerca al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué quiere decir? Que está dando una indicación, está dando también una instrucción, está dando una también información y dice, respondiendo él dijo, no quiero. Así de fácil fue. Pero después punto y coma. Pero después arrepentido fue. ¿Qué quiere decir? Que hubo un trato del Espíritu Santo, porque el arrepentimiento viene del redarguir, y del redarguir es la argumentación, porque redarguir significa precisamente el poder ser convencido
sin que nadie nos esté diciendo, pero es por nuestro propio corazón. Nosotros, cada uno de nosotros siempre hemos sido de igual manera así. El arrepentimiento viene también del argumento que el Espíritu Santo hace. Y este joven y este muchacho dijo, yo no voy. Pero después, arrepentido, lo hizo. Y en nosotros también hay mucha enseñanza. No quiero. Y arrepentido fue. Dos puntos importantes, la voluntad, pero también el arrepentimiento. Son teorías, pero también son realidades. Entonces, el que dice el primero no. De igual manera nos pasó a nosotros, yo no quiero de Dios. Yo no quiero obedecer a mis padres, yo no quiero hacer nada. Pero el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y empezamos a entender, es cierto, Señor, perdóname. Porque si no le pedimos al Señor perdón, no puede haber transformación, pero este joven, arrepentido, dice el Señor, fue. Pero viene el otro caso. El caso siguiente es cuando se acerca también a su otro hijo y dice lo siguiente. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. Viene la pregunta. Aquí hay preguntas. Y el Señor preguntó a todo el grupo que le estaba escuchando y con él también debatiendo. Y le dijo de tal manera, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ya les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? El primero. Igualmente así está la respuesta. El primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, tiene que ver mucho con realmente qué estás aceptando, qué estás diciendo. Y también para los muchachos, los niños, porque esto es precisamente para que todos lo entendamos. Y entendamos, el Señor nos dice, dame tu corazón, entrégame tu vida. Y ahí estamos nosotros, a veces por no saber, o a veces por sí decir, otros por no saber, otros porque no me dijeron nada. Y estamos ahí muchas veces en una indecisión. Pero la Biblia nos dice de antemano, en caso de los muchachos, de los niños, nos dice de antemano que el que no puede como niño no entrará en el reino de los cielos. Por eso los niños entienden bien el mensaje y nosotros que ya tenemos 90 años o 100 años, no entendemos todavía el mensaje. ¿Por qué? Porque la capacidad de nuestros años y también la necedad o el prejuicio que se ha formado durante esos años. Pero la Biblia nos vuelve a decir, necesitas nacer de nuevo y necesitas ser como niño para entrar al reino de Dios. Entonces, la primera parte es cumplida. Hoy nosotros también de igual manera, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, permíteme también decir amén. Te quiero aceptar, quiero trabajar en tu viña. ¿Cuál es el trabajo de la viña? El trabajo de la viña, hermanos, es precisamente, siempre se ha manifestado en el trabajo y en la obra del Señor, la intercesión, el platicar, el guiar, el también a otro aconsejar, el también a otro también traer. Ese es el trabajo de la viña, el podar, el doctrinar, el también corregir al hermano, oye hermano, estás mal, el también estar usando la palabra del Señor y rescatando a muchos. Esa es la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Encontramos en la Biblia poderosas enseñanzas y también en la carta a Santiago. Veamos qué bonito nos dice, hermanos. Y nos dice así en Santiago, capítulo número 5, versículo número 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Para esta razón, ve y trabaja la viña. No se canse, hermano, no te canses, hijo, no te canses, hermana, de estarle hablando a tu familia. Entrégate a Jesucristo, pedíle perdón al Señor,
corrige tu manera de ser y nunca usamos las expresiones Dios te va a castigar o Dios te va a atormentar. Eso jamás, hermano. Los juicios ya vienen de antemano. Lo que debemos estar es corrige tu corazón y vuelve tu vida a Jesucristo y arrepiéntete porque el tiempo es corto. Entonces ahí está. No se canse. Y no nos cansemos, papá, acércate al Señor. Hermano, acércate al Señor. Primo, acércate al Señor. Hermano de la iglesia, acércate al Señor. No puedes seguir en esa condición de enojado, rebelde, orgulloso, soberbio. Eso no le agrada a Dios. Por eso nos dice el Señor, trabaja en tu viña. ¿Cuántos quieren trabajar en la vida del Señor, hermano? El anunciar, el guiar a otros. El transformar, el ponernos a orar. Vine a orar por ti. Vengo a orar por ti. Es una de las enseñanzas. Por eso, esta es la siguiente parte en ese debate que el Señor tiene con ese pueblo. Ahora sí se entiende. Trabajar en la viña es corregir, instruir, ministerios, trabajo. Ora hasta que venga tu familia, no dejes de hacerlo, sigue adelante. Esta es la palabra del Señor. Luego, pasamos a la siguiente, ahora al número 3, a la siguiente también discusión, polémica y disputa. Pasamos al siguiente. El siguiente es un punto muy fuerte, los labradores malvados. Leemos la Biblia. En el Evangelio según San Mateo 21, 40 al 45. Nos ponemos de pie para que también tantito estén descansando. Y nos dice así la palabra del Señor, 40 al 45. El que esté atento con su Biblia, levante su mano derecha y dé gloria a Dios. Aleluya. Levante su mano derecha y dé gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, todos unidos. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra que será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora, tomamos nuestro asiento. Pasamos al siguiente asunto de discusión en la parte del Señor, porque el Señor estuvo platicando y estamos manejando 3 asuntos. Esperamos llegar al 6. Había otro más, pero lo dejaremos pendiente. La Biblia nos dice que el Señor habló acerca de un hombre, un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue locos. Fíjense bien, está diciendo que el Señor nos está enseñando, hubo un hombre padre de familia. Mi pregunta es, bien cómo el Señor especifica, el padre de familia, obviamente pues tenía a su esposa, pues está diciendo el padre de familia. Y por lo tanto está diciendo que era un hogar integral, era un hogar nuclear. El hogar nuclear es papá, mamá e hijos. Ese es el núcleo y de hecho es la mejor célula de toda sociedad.
Hoy el mundo ha convertido la familia en una destrucción y en una burla. Pero el punto principal nos habla que lo arrenda. Lo arrenda a personas que también debían de ser de la misma condición, pero allí empieza el problema. El contrato había sido, yo te lo arrendo y obviamente me tienes que dar ganancia. Y el arrendar nos quiere decir para nosotros que la palabra de Dios, a todos se nos ha dado el mensaje, a todos. En todo el mundo venimos nosotros en el camino, hay choferes de trailers, hay choferes de microbuses, hay choferes de camiones, hay conductoras, hay conductores y hay infinidad de gente. Hay médicos que vienen, hay doctores, maestros, trabajadores, malvados también, malvadas, viene de toda la gente. Uno de los puntos que Dios nos ha arrendado es precisamente la conciencia, la voluntad y el pensamiento que a nosotros Dios nos guió para guiarnos con una conciencia sana, limpia y ordenada. Y a partir de ahí, empezar a conocer la responsabilidad de ser fructíferos en el bien hacer, pero también en la voluntad de Dios. Espero que seamos claros. Esto es precisamente lo que Dios nos ha arrendado a nosotros. Hay diferentes formas de religión. Hay diferentes caminos de religión. Una vez me decía una persona, hay muchos caminos para llegar a Roma. Le dije, no es cierto. Aquí que quieres ir a Roma ya no hay camino. Llega al Océano Atlántico, ya no hay camino. Te vas en barco o te vas en lancha, nunca llegas, pero se acabó el camino. Nuevamente tienes que hacerlo por avión, por barco. Y si no sabes nadar o navegar, te pierdes. Así que muchas de las cosas, hermanos, no coinciden. Pero en el caso del Señor, siempre en su enseñanza, a todos nos ha puesto una brújula, a todo mundo. ¿Y cuál es nuestra brújula? Nuestros 5 sentidos. Seas pecador, o seas cristiano, o seas de lo que sea, agnóstico o ateo, lo que quieras, tienes 5 sentidos, tienes una brújula. Y esto te hace entender las cosas. Los malos de igual manera, 5 sentidos, nos pone la brújula. Pero a partir de allí, cada uno elige, pero está el mensaje. Hay unos que enseñan chueco, hay unos que enseñan mal. En una ocasión, pues yo necesitaba llegar a una dirección y estábamos afligidos, la hermana Chávez y yo, no podíamos llegar a la dirección. Y para un señor y le dijo, Señor, ¿me podría decir cómo puedo llegar a esta dirección? Hermanos, mejor no me hubiera dicho, me perdió más de lo que estaba perdido, mejor se hubiera quedado callado. De igual manera, así es en la fe de muchos religiosos, muchas religiones, nos empiezan a confundir. Nos empiezan también a sacar del verdadero camino. Y allí es lo que el Señor quiere evitarnos. Por eso hay labradores malvados. No, también puede haber un padre de familia que está enseñando mal a sus hijos. No les está enseñando la verdad. No les está enseñando la palabra de Dios. Y piensa uno, yo estoy bien así, yo estoy bien así. Pues también el Señor te va a caer como piedra porque dice, te va a desmenuzar por la misma palabra. Pero cuando también los padres de familia, los hijos de familia, los nietos de familia están en Dios, van guiando a su abuelito, van guiando a los tíos. Mi tío, he encontrado esto, he encontrado el poder de Jesucristo. Papá, estoy buscando al Señor. Yo quiero que también tú lo sigas. Y entonces empieza a haber testimonios de poder. Escuchaba el testimonio de un hombre importante. En el caso decía, yo acepté a Jesucristo, mi papá era una de las personas más duras que existen, y empezó a ver mi cambio, él empezó a ver cómo yo empezaba a caminar, y empecé a caminar en las cosas de Dios, dejé muchas cosas que también estaban mal delante de Dios, Dios me va guiando, me va moldeando, y en una de tantas dice, yo oraba por mi padre, y en eso que oraba,
Yo estaba ahí orando en la casa y me dice, oye, ¿no me podrías regalar una Biblia para que yo lea como tú? Cuando mi padre me dice esto, dice este hombre, la verdad yo me salté a llorar. Porque mi padre jamás iba a leer una Biblia y que yo se la leyera. Y todavía le digo, pero ¿sabes qué? Disculpa que te voy a decir, hasta me pidió disculpa. ¿Sabes qué? No me entregas una Biblia con letra chiquita, mejor dame una Biblia con letra grande. Claro, papá. ¿Por qué? Porque por la palabra empieza a haber guianza. ¿Sí, hermanos? Estamos arrendados en la viña de la palabra de Dios, el mensaje. ¿Qué estás haciendo con tu palabra de Dios en tu corazón? Entonces, de ahí viene toda una enseñanza. Los labradores malvados no quisieron pagar el impuesto. Labraron y dice la enseñanza, un padre de familia arrendó su viña a unos labradores, mandó para recibir los frutos y no pagaron. Y la síntesis nos dice, golpeando y matando a los colaboradores y aún al hijo del dueño. El Señor hace una pregunta. Vuelven las preguntas. Volviendo al punto de la viña, ya dijimos que es el trabajo que cada uno tiene que realizar, conocer y enseñar bien. Hay gente que les gusta exhibirse exhibiendo la palabra de Dios, discutiendo la palabra de Dios. También cuando nos empiezan a predicar algunos su religión o su fe o lo que ellos tienen, empiezan a discutir y a discutir las cosas, enseñándolas a su modo. Y simplemente uno dice, la palabra de Dios no es para ser contendiente. La palabra de Dios claramente dice, 2 de Corintios, por ahí nos dice 14, dice así, Dios no es Dios de confusión, sino de paz y amor. Entonces, usted quiere estar buscando las polémicas, confúndanse entonces, no crezcan. Pero hay mucha gente que nada más está confundiéndose y pensando que la palabra de Dios es para discusión. La palabra de Dios es fuente de salvación y entendimiento para conocer a Dios y acercarnos a Dios. A Moisés y a los profetas dijeron desde el infierno. Allí está, a ellos hacerle caso. Y aún todavía no les queremos hacer caso. La palabra de Dios a nosotros nos edifica. ¿De qué le interesa estar discutiendo, haciendo lo que el Señor no nos dice? Pero aquí entendemos que estos malvados labradores, también a veces nosotros somos malvados. No enseñamos bien, no transmitimos bien el mensaje, no estamos entusiasmados por pagar lo que tenemos que pagar. ¿Y qué tenemos que pagar? Simplemente una fidelidad a Dios y una obediencia a Él y un amén a Él. Impulsar a los demás, sigamos adelante, caminemos con Cristo. Es lo que el Señor nos enseña. Pero también esta enseñanza viene y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 21:40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? La primera controversia fue acerca de con qué autoridad hace estas cosas. La segunda pregunta fue, ¿quién de los hijos hizo lo correcto? ¿Ya vieron? Y esta tercera es, ¿qué hará el Señor? Pero el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Por eso se llama de controversia, enseñanza, debate, pero bien fundamentada. La palabra de Dios muestra de tal forma, dice, la piedra que desecharon, dice el Señor, Jesús dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, allí están las promesas. Y después de ello, hermanos, muchos han cambiado el fundamento del Señor, y entre ellos, claramente, quienes quieren que se enojaron. Ahí lo dice el Señor, porque y en la síntesis dice, los sacerdotes y los fariseos, los religiosos, entendieron que estaba la pedrada para ellos, que estaba para ellos. Por eso la palabra de Dios nos corta. ¿Qué quieres decirme a mí, Señor? ¿Qué quieres hablarme? Hoy en esta hora también nosotros debemos ser transformados, y cada día, porque el día de mañana ya podemos estar con el Señor o no puede estar con el Señor. A partir de estos últimos días les dijimos, ¿dónde quieres irte? Porque el que no está en Cristo se va al infierno. Pero el que está en Cristo tiene todo el reino de Dios con él. Por esto, ¿quién está enseñando mal? ¿Quién está enseñando bien? Aquí se habla que la piedra que han desechado los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Miles de religiones, hermanos, miles. Unas sustentan, yo soy lo mismo, yo soy la máxima autoridad. Pero también le va a caer la piedra angular, la va a despedazar, y ese es un tiempo profético. ¿Y a nosotros qué nos enseña? Que no debemos de ser como los labradores malvados. No debemos buscarnos un juicio. Es tiempo de salvación, es tiempo de esperanza, es tiempo de victoria, es tiempo de reconciliación. De que el hombre empiece su camino y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Dijo el profeta Isaías. ¿Por qué no lo dejamos? Estamos siempre con nuestra debilidad. Es que voy al templo, sigo al Señor o no. Esto es de valentía, esto es de valor. De todos modos te va a despedazar. Mejor acércate a Cristo. Porque ninguna palabra, ninguna acción va a pasar desapercibida, porque el Señor a todos nos va a decir, yo te di tantas oportunidades. Enviaba a mis mensajeros, enviaba la palabra, pero no quisiste hacer. Hermanos, esta fue la tercera parte. Vamos al siguiente. La parábola de la fiesta de las bodas. Vamos a preparar nuestro corazón. Ahora es el 22, del 8 al 13, dice así. Hay unas cosas muy bonitas que yo le voy a pedir en su casa, lea 21-22 con más exquisito tiempo, o escúchenlo, porque también hay una Biblia audible, que le pongan ahí en sonido estereofónico la Biblia audible, y si no, gracias a Dios que también tenemos aquí una Biblia, y dice así. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, lee conmigo, juntaron a todos a los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a la controversia, al debate, lo maravilloso que siempre el Señor empezó a hablar. ¿Quiénes son los que servían? ¿Quiénes tienen la autoridad? Son los ángeles. Pero vamos a ver cómo sucede el asunto. El asunto sucede que es una enseñanza. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo
fiesta de bodas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo, un rey dice, que hizo fiesta de bodas. Imagínense, hermanos, esto es lo que el Señor siempre nos ha dicho a nosotros. Apocalipsis 19, versículo siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha permitido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Encontramos en la palabra del Señor, el Señor ha preparado y prepara unas grandes bodas. ¿Por qué todavía no quieres entender? Estás siendo convidado. Pero al convidar, fíjense bien qué pasó. Nos dice la Biblia que Él mandó llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. O sea que todos estamos invitados, todo el mundo está invitado. Aquí no es como a veces le digo a la hermana que aquí en México pues se les dice muy especial a los que llegan nada más con una gorrita, les dicen pequeños gorrioncitos, a veces más peditos, pero no son convidados. Y a veces uno llega y dice, pues, ¿usted quién lo invitó? No, pues yo soy el amigo del vecino de un señor que no vino a la fiesta. Si no podemos decir. Hermanos, ¿se me entendieron? Sí. ¿Usted quién? Pues es un gorrión. Pero entonces, hermanos, los convidados no hicieron caso. Y dice la Biblia, muy triste, mas estos no quisieron venir y volvió a enviar a sus siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo número 4, Mateo 22, 4. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Todavía, ahí está. Y es precisamente qué ha sucedido. ¿Quiénes son esos siervos también? Los predicadores, los que anuncian, las predicadoras, los que anuncian el poder del Evangelio. ¿Cuántos profetas no anunciaron y fueron muertos? ¿Cuántos también no han sido también destituidos y quitándose la vida o desvirtuándolos? Y no hicieron caso los convidados. Y nosotros encontramos que hay un mensaje difícil. Pero no nada más fue eso. Aun cuando hicieron eso, dice, y otros tomaron a sus siervos y los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. La enseñanza nos habla, no descuides el mensaje de salvación, porque este mensaje de salvación y de perdón de pecados, de libertad gloriosa, de reconciliación con Dios, de platicar en esta hora con el Señor y decirle, Señor, yo quiero platicar contigo. Es un mensaje de salvación. Y muchos no lo entienden, pero este mismo mensaje les va a desmenuzar. Por eso viene lo siguiente. Muchas veces el contenido dice, te dice religioso o aún cristiano, y has rechazado la piedra angular que es Cristo. Y por eso también, volviendo al punto de los convidados, afrentaron y mataron a los siervos, el rey destruyó a los homicidas. Pero ¿qué creen? A pesar de todo lo que haya sucedido, los convidados y que no quisieron estar, seguía abiertas las bodas. ¿Sí, hermanos? Dice que volvían a estar abiertas. También afrentaron y dice, el rey destruyó a los homicidas, las bodas están preparadas. Llamad a buenos y a malos. Gloria a Dios. Y entre ellos también el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y el rey vio a un hombre que no estaba vestido de bodas.
¿Qué significa estar vestido de bodas? Cuando estás vestido de bodas, quiere decir que ya te lavaste, te bañaste, te perfumaste, te volviste a limpiar y te preparaste con vestiduras nuevas. Eso se refiere al nuevo nacimiento. Solo Cristo puede cambiar nuestros corazones. Por eso llamaron a buenos y a malos, que entiende, es tiempo de salvación, es tiempo que dejes de tu religiosidad. Es que aquí voy tantito al templo, es que hay tantito. No, lo que debe de ser es una transformación total, que solamente lo hace el poder del Señor y que es la salvación. Cristo perdonó nuestros pecados, por eso el Señor estaba aquí insistiendo, acepten la palabra. Vestido de boda significa ser salvo, nacido de nuevo. Pero no nada más por un ratito, sino el salvo da un testimonio. Ayer dijimos que da siempre su fruto. Siempre da fruto, aleluya. No nada más como la higuera y nada más ahí, verdecita y sin nada. Siempre estás dando fruto, porque es el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, le preguntó, ¿cómo entraste a esta boda? ¿Cómo entraste? Y el otro se quedó mudo. ¿Qué nos enseña aquí? Que en el Evangelio no hay salteadores y que no hay personas que se meten nada más así, porque el Señor mismo los va a empezar a decir cómo entraste aquí, porque no entrará nada inmundo a la presencia del Señor, ni hipocresía, ni falsedad. Es mejor decirle la verdad: Señor, perdóname, ayúdame a entender tu palabra. Y por eso, hermanos, también agarraron y lo condenaron. Allí está la enseñanza tan fuerte. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a su siervo, a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no quiere, hermanos, que estemos separados de Él. Próximo viernes que tengamos el mensaje de las 7 palabras. La cuarta palabra tiene una profundidad, pero una sencillez tan hermosa. La separación. Una separación. Cuando se separa un papá de una mamá. Cuando se separa la mamá de un hijo. Cuando se separa precisamente muchas veces el agua con el vapor y las cosas. Ustedes también pasan muchas cosas. ¿Qué pasa cuando hay una separación? Hay una completa distancia. Pues sí, la palabra del Señor la veremos. Pero aquí uno de los puntos importantes es que Dios quiere que no estemos separados de Él. Por eso envía a Jesucristo como unión, como mediador, como fortaleza. Hoy es tiempo de salvación. Este es tiempo de clamarle al Señor. Hermoso es escuchar. Pasamos al siguiente. ¿Cuándo terminamos? La cuestión del tributo. Vamos al quinto. Ojalá podamos terminar. La cuestión del tributo. Cada una de las personas que le preguntaban al Señor eran personas preparadas y con una religiosidad o una preparación intelectual. Unos eran los saduceos, otros eran los fariseos, otros eran los escribas, otros eran los sacerdotes, pero cada uno de ellos tenía precisamente una pregunta que hacérsela. Con esta va a caer. La cuestión del tributo se lo preguntan un grupo llamado Herodiano. Ahí lo dice la Biblia. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Era una respuesta política, era una respuesta a ver qué dice, a ver cómo va a resbalar, a ver cómo se va a caer y a ver cómo va a estar. Nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando le hacen una pregunta a los muchachos: ¿vas a ir al baile? ¿Vas a dar la ofrenda de los muertos? Vamos a ver si verdaderamente es cristiana. Vamos a ver. Y ahí está también ya la polémica, ahí está. A ver cómo va a resbalarse. A ver si no dice mentiras o groserías. Luego también siempre las niñas o los muchachos caen en las trampas. Pero Dios les da de poder.